Hola mochileros, bienvenidos a un nuevo video. No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Vamos a revisar primero esta pequeña mochila que la verdad me ha servido mucho en los últimos días y se ha convertido en una de mis favoritas. Es bastante ligera, es extremadamente ligera y como pueden ver en pantalla, cabe tan solo en el puño de una mano. Pesa absolutamente casi nada y como pueden ver tiene un material bastante simpático, no se moja con facilidad. Al interior de esta mochila pueden entrar hasta 18 litros de capacidad. Las correas son delgadas. Esta mochila me parece genial para separar el contenido que uno lleva dentro de una mochila grande y tener inmediatamente a la mano todo aquello que es de valor, como documentos, dinero, separarlo y ir directo al bus, a la cabina del avión, mientras el equipaje pesado está viajando sin molestarnos durante el recorrido. Ya que hablamos de organización, estos son los fabulosos Packing Cubes, los cuales ahorran bastante tiempo y bastante espacio al tener que organizar el contenido dentro de la mochila. ¿Qué significa esto? No hay mucha ciencia detrás de esto, simplemente son bolsas separadoras. Algunas son herméticas, otras son resistentes al agua, que permiten separar la ropa usada de la ropa regular, la ropa limpia, o en este caso tenemos un Packing Cube de doble lado. Un lado que está totalmente ventilado y otro lado más discreto y hermético por atrás. Ahora, en casos cuando necesitamos proteger cosas de la humedad, cosas, por ejemplo, cuando vamos a las cataratas de Iguazú y estamos expuestos a toda esta humedad, a la caída de agua de cataratas y queremos preservar el contenido, podemos bien usar este Dry Sack de Osprey. Es una fabulosa solución en donde podemos poner nuestras cosas valiosas, cámaras, documentos, y con un simple enrollamiento de la parte superior y una pequeña cerradura de este lado, todo el contenido queda bastante protegido. Esto es un Osprey Dry Sack bastante recomendable para situaciones donde tengamos que preservar ropa o objetos de la humedad. Para los fotógrafos que no quieren cargar con mochilas grandes llenas de esponjas, que no quieran cargar con mochilas especializadas, algo como esto puede ser ideal. Un camera case bastante acolchado con separaciones para las memorias, las baterías e incluso espacio para lentes grandes y llevar directamente en la mochila. Una cámara puede estar perfectamente dentro de este fabuloso case. Si lo tuyo es algo más pequeño, este producto es ideal. Otro camera case de tamaño más pequeño con separador también de baterías y de memorias, además de una larga correa para el cuello. Ya sea que lo uses para una cámara, bien puede servir para pequeños accesorios, cámaras deportivas o otras cosas, ya que puede ir perfectamente en la correa del pantalón. Algo que tampoco puede faltar es una perfecta billetera como esta. Cuando uno viaja y quiere cambiar de monedas o va a pasar por varios países, nada como agarrar una billetera que esté lista con la moneda del nuevo país. Esta tiene compartimento para monedas, separadores para tarjetas y un espacio para billetes, además de dos bolsillos secretos, con un material que se seca bastante rápido y es bastante repelente del polvo y de la suciedad. Esto es uno de mis favoritos. Un organizador de viajes, especialmente para esas situaciones en donde uno está viajando y tiene que pasar constantemente por controles y sacar y poner el pasaporte y los boletos. Esto se puede hacer directamente con los bolsillos externos que tiene acá, sin tener que abrir y exponerse a perder contenido de la parte interior. Adentro tenemos separadores para billetes, para documentos, para tarjetas, para monedas, y todo queda perfectamente organizado y separado. Organizado, separado, es una clave realmente para viajar más cómodo, más ligero y hacer las cosas con más agilidad.
Y eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que estos consejos, estas ideas les sean de ayuda. No olviden que pueden armar sus grandes viajes desde la página web mochileros.org. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio.